Entonces, la bienvenida nuevamente a la primera transmisión de este programa, Lo que callamos las tetas. Bueno, entonces desde hace mucho queríamos llevar a cabo este programa para poder transmitir información de la mucha que ya damos a conocer a través de la página de Mamás Lactantes Salvadoreñas, con nuestros 4 ejes que son la lactancia materna, la crianza con respeto, la alimentación afectiva y el parto humanizado, pero también la promoción que hacemos de los derechos de las mujeres y de la niñez sobre todo, ¿verdad? Y la familia en general. Entonces, pensamos que a través de un programa en el cual no solamente estuvieran sus servidores, sino que todo el equipo multidisciplinario de expertos que nos acompañan acá en Mamás Lactantes Salvadoreñas y otros expertos que vamos a invitar porque venimos con muchas sorpresas durante todo el mes, y sobre todo en este mes de la lactancia y de aquí en adelante, para poder llevar más información a las familias salvadoreñas y por supuesto a todas las familias que nos siguen. Y bien, ¿por qué lo que callamos las tetas? Muchos nos preguntaban del nombre porque de alguna manera es algo que hace ruido, sobre todo cuando escuchas la palabra teta, ¿verdad? Es algo que primero no estamos acostumbrados a ver tetas, por así decirlo, y cuando las vemos todo se toma con morbo, cuando realmente este órgano hermoso de nuestro cuerpo ha sido diseñado para poder alimentar a nuestros hijos. Realmente esa es su verdadera función. Entonces, nos sigue chocando el término de teta, nos sigue chocando ver mujeres amamantar en público, cuando también es parte de los derechos de las mujeres y sobre todo en El Salvador, que contamos con una ley de lactancia materna que nos ampara hasta para eso. Entonces, bueno, pero ¿por qué lo que callamos las tetas? No solo para visibilizar esto que mencionaba, sino también porque vamos a visibilizar lo que muchas mujeres callan, sobre todo en la violación de sus derechos. Necesitamos el empoderamiento de una red de apoyo, el empoderamiento que nos da el apoyo de un experto para que muchas veces rompamos esas barreras del miedo de estar calladas y de poder denunciar, porque lastimosamente, aunque hay muchas leyes de las cuales vamos a hablar ahora que nos amparan como mujeres y como madres, no tenemos esa cultura de denuncia. Entonces vienen las leyes y nada más están de adornos ahí porque no nos atrevemos a denunciar cuando son nuestros derechos. Entonces lo que callamos las tetas va a ser eso, para visibilizar lo que la mujer calla, para visibilizar nuestras necesidades, para visibilizar nuestros derechos. Algo que por lo cual decidí igual que fuera el primer programa, los derechos de las mujeres en su etapa de embarazo y posparto, fue porque yo fui una mujer a la cual violentaron sus derechos, ¿verdad? Porque hace 4 años, en el parto de mi último hijo, pues sufrí violencia obstétrica. Hay muchas madres de mamás lactantes salvadoreñas que conocen mi testimonio porque lo di justo en mayo, cuando celebrábamos la Semana Mundial del Parto Humanizado. Me atreví a darlo en el grupo. Aún no lo he hecho de manera pública porque es algo que todavía me toca fuerte, que todavía me hace llorar, que es algo que no he superado. Entonces no estoy lista para hablarlo así de manera tan pública y a detalle, pero fue uno de los motivos que me impulsó a crear Mamás Lactantes Salvadoreñas, porque quería ser la voz de otras mujeres, porque no quería que otras mujeres pasaran lo mismo que yo pasé en mi parto, porque realmente un parto es algo tan maravilloso. Darle vida a tu hijo realmente debería de ser un proceso mágico para cada una de las mujeres. Realmente esto no siempre es así. Entonces, por ese motivo es que necesitamos estar informadas para que no permitamos que las personas violenten nuestros derechos, ¿verdad? Justo en esa semana igual sacamos muchos testimonios de mujeres que han sufrido violencia obstétrica, hicimos mucho ruido en las redes sociales, tanto que muchos expertos en salud, muchos colegas comenzaron a escribirme de que no todos eran así, que hay profesionales de la salud que sí tienen estos cuidados, y perfecto. Hay muchos profesionales de salud y yo conozco muchos y en mi equipo hay muchos que son muy buenos, que sí apoyan a las mujeres, que sí las respetan, pero lastimosamente no siempre es así. Y la violencia obstétrica no solo se da a nivel hospitalario. Violencia obstétrica también es que vas en el bus y no te cedan un asiento. Violencia obstétrica también es que si alguien de tu familia te agrede verbalmente o psicológicamente en tu etapa de embarazo. Todo esto también es violencia obstétrica. O sea, no solamente es la que podemos sufrir en un hospital por algún médico, una enfermera o cualquier personal del área hospitalaria, ¿verdad? Entonces tampoco se trata en este programa
de atacar, sino que sepamos que todos desde donde estamos cumplimos como una pieza especial para que podamos visibilizar los derechos de las madres, los derechos de los niños, porque al final esto nos va a ayudar también para hacer una mejor sociedad, que creo que es un anhelo que todos tenemos. Entonces, y si en algún momento minimizamos la acción, lo que estamos haciendo también es invisibilizar lo que esta madre está pasando. Entonces, no podemos justificar la violencia de ningún tipo. No podemos hacerlo. Y si lo hacemos, estamos justificando, es cierto, no todos son iguales, totalmente de acuerdo, pero sí hay algunos que sí faltan al respeto. Y por ese motivo es que tenemos que hablar de estos temas, aunque de repente sean chocantes y aunque de repente no queramos, y aunque de repente nos veamos envueltos en problemas con algunas marcas, ¿verdad? O con algunas otras instituciones, porque va a pasar, ya nos ha pasado en años pasados. Pero lo vamos a hacer, vamos a visibilizarlo, aunque a muchos les choque, no nos van a poder callar y justo por eso se llama Lo que callamos las tetas, porque vamos a visibilizar cada uno de los derechos de las mujeres, de sus hijos y de sus familias. Y aquí tampoco dejamos de lado al padre, porque hay buenos padres y porque queremos que los hombres sean nuestros aliados, porque juntos podemos hacer un trabajo en equipo, porque el padre cumple una función tan importante en la vida de un hijo, no solo en la lactancia, sino en la crianza. Entonces también queremos sensibilizar a los hombres y queremos que también los hombres se den cuenta de todas las necesidades que también tenemos como mujeres, porque también esa es otra área invisibilizada en la mujer. Entonces, por eso este tema, y tengo a la mejor experta, que es una mujer a la que quiero muchísimo, una gran amiga, 11 años de conocerla, con quien he aprendido muchísimas cosas, que la he visto luchar también por los derechos de las mujeres y de la niñez, y que es alguien a quien admiro muchísimo. Entonces me acompaña la abogada, notario y especialista en el área de derechos de las mujeres y la niñez, Cecia Rivas de López, para que hablemos del tema los derechos de las mujeres en el embarazo y en la etapa postparto. Así que, Cecia, pues nuevamente te doy la bienvenida, las disculpas por lo de la transmisión, pero bueno, ya estamos acá para escuchar todo lo que tú nos quieras compartir y seguramente que a la gente que nos interese pues nos va a acompañar, aunque lleguemos aquí a las 12 de la noche hablando del tema. Exacto, gracias Keren. Karen, yo creo que sin duda esto va a ser de mucha bendición para muchas, porque tristemente estamos en un momento donde se están vulnerando muchos derechos. Estamos en un momento donde hay una crisis económica, además del riesgo que hay por el contraer el virus. Entonces, es algo que está afectando. No solo físicamente, está afectando emocionalmente y también económicamente. Y tristemente, hay muchas mujeres en medio de esto. Muchas mujeres que no tienen la bendición de contar con apoyo o contar con un esposo o contar con una familia que pueda ayudarle en esto. Y no solo en el tema de económico, sino en el tema de la crianza, que va también está en el centro de todo esto, porque estamos con teletrabajo muchas, otras que les ha tocado pues por las empresas trabajar en casa, ¿verdad? Entonces adaptarse a ese rol, no solo de mamá, sino de trabajadora también, como una empleada, y poder rendir al 100 ambas cosas, es una lucha titánica. Entonces, ¿qué derechos tenemos? Vienen desde la Constitución de la República, ¿verdad? Desde el momento en que el Estado es el obligado de poder respetar, garantizar y promover el derecho a la vida. Entonces, el primer derecho fundamental que tenemos, que tienen todas las personas en este país y como mujeres, es el derecho a la vida. Y comienza desde el momento de la concepción. Y así seguimos con otros derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, al honor. Ahí cuando tú hablabas de la violencia física, ahí entra la integridad física, la integridad emocional, ¿verdad?
Y tenemos también derechos políticos, que son el voto, son el poder incursionar en la política, el poder aspirar a un cargo de elección popular, ¿verdad? También están los derechos sociales, como es el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y sobre todo una garantía que es constitucional, que es la igualdad. Que tristemente por años nosotras como mujeres hemos sufrido mucho por el hecho de la desigualdad. Y tristemente eso se ve mucho en el área laboral. Y por ejemplo es cuando usted ejerce un mismo trabajo a la par de su compañero, con las mismas funciones, pero con diferentes salarios. O sea, eso es ilegal. Eso no debería de pasar. O incluso desde la entrevista se le pregunta a alguien, ¿y usted es mamá? ¿O qué edades tienen sus hijos? Y uno llega hasta preguntar, ¿y sus hijos son saludables? O sea, son cosas que jamás se lo van a preguntar a nuestros pares, ¿verdad? Así es. Entonces, son situaciones que se han venido viviendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestros derechos, a dónde acudir, qué hacer, qué exigir. Entonces vienen esos derechos desde la Constitución, los derechos laborales que están en el Código de Trabajo, que ya vamos a hablar de eso específicamente. Por ejemplo, también en cuanto a la violencia, ¿verdad? Que es algo que tristemente se está dando mucho y no es nada nuevo, viene de hace años. Y tenemos, por ejemplo, feminicidios, alzas de feminicidios, alzas de desaparecidos, alza de denuncias de agresiones sexuales, alza de denuncias de violencia intrafamiliar. O sea, es tristemente que durante la pandemia hubieron un aumento del 70%. Sí, eso estaba viendo, que en el 2018, 2019 andaban por el 40%, pero a raíz de la pandemia, o sea, a partir de marzo, ascendió hasta el 70%. Exacto. Entonces, esas situaciones, entonces tenemos leyes que nos protegen. Por ejemplo, si son dentro del círculo familiar, ¿verdad? Es la ley contra la violencia intrafamiliar. Si es un círculo laboral o con vecinos o con amistades, o sea, que no hay un vínculo de familia, que no hay un vínculo de matrimonio, de una relación, entonces nos vamos a la ley, que es la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Entonces tenemos una serie de derechos, está la ley de lactancia, ¿verdad? Que en esa también va en el periodo ya cuando se está lactando. Entonces tenemos una serie de leyes nacionales, pero también hay convenios internacionales. Estos convenios internacionales entran cuando he agotado todo lo nacional. Y ya necesito entonces que se haga ya, se haga efectiva por parte de una institución, de un organismo internacional, mis derechos o aquella justicia que yo esperaba. Entonces, esas son las series de derechos que nosotros tenemos y que tenemos que conocer y que ya vamos a hablar específicamente de lo que son los derechos laborales y como embarazada, como ya mamá, ¿verdad? Después de su descanso postnatal. Entonces, de eso vamos a hablar hoy también. Así es. Antes de entrar en el tema de los derechos de las mujeres embarazadas, y que siento yo que es parte de, ¿verdad? Debería de tomarse en cuenta, pero lastimosamente aún no está involucrado en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que es la violencia obstétrica. Se dijo en el 2017 en la Convención de Belén do Pará, en el numeral 14, que El Salvador no tenía incluido la violencia obstétrica, pero que podíamos hacer uso del artículo 10, específicamente en el área de violencia institucional. También en el artículo 2
bien específico en la ley especial integral, dice que las mujeres tienen derecho al respeto, integridad física, psíquica y moral. También menciona que no deben de ser sometidas a la tortura o a tratos humillantes, y esto es algo que se da bastante en la violencia obstétrica. Entonces yo te hago esta primera pregunta. ¿Podríamos ampararnos a través de estos artículos para establecer una denuncia si yo he sufrido violencia obstétrica? Sí. Además de usar esa, también está la ley del paciente, ¿verdad? Sí. De hecho, esa ley quisiera comentar que surgió después de todas las denuncias que yo hice por la violencia que sufrí obstétrica, ¿verdad? Entonces se hizo como, la verdad, fue una gran revolución, ¿verdad? De casos, tanto que también hubo el primer congreso de parto humanizado donde me invitaron a dar mi testimonio, ahí sí lo di. Ahí estaban algunos de los médicos que estuvieron en mi parto, y créanme que fue algo totalmente difícil para mí poder expresarlo, pero lo hicimos. Y bueno, ahí nace esa ley, pero sabes que esa ley considero que tiene algunos vacíos, porque cuando habla sobre los derechos del paciente en ningún momento menciona el respeto ni el trato digno. Entonces siento que la han establecido de alguna manera un poco como vacía y como que realmente no se está velando por la atención del paciente. Entonces, siento que estos artículos de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres como que cumple un poco más esa función para poder ampararnos. Lo que pasa es, por ejemplo, en la ley del paciente lo ven más que todo desde el lado de prestar un servicio. O sea, esta ley ha sido como lo vieron de forma institucional, no de forma humana. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, en su artículo 10 dice, todo paciente tiene derecho a ser atendido de manera oportuna, eficiente y con calidad. Es como que estuviéramos, o sea, se enfocaron a la prestación de un servicio más que al humanismo que debería de practicarse al prestar ese servicio. Entonces, ahí sí nos podemos claramente amparar en el caso de la violencia institucional, que claramente dice la ley, ¿verdad? En su artículo 10, en el literal B, de que cuando un funcionario, un servidor público, un funcionario público o un empleado de gobierno, o sea, y dice que limite los derechos de las mujeres y el goce y el disfrute de las mujeres. Y ahí entra la dignidad, el tratar con respeto. Entonces, claro que podemos hacer uso. Es más, por la ley nos tendríamos que ir. Hacer la denuncia quizás administrativa por lo de la ley del paciente para que el hospital tenga conocimiento o la institución que se hizo, pero irnos por la ley para que se personalice o se individualice a la persona que me causó a mí el daño. En este caso, ¿a qué institución tendrían que acudir las madres que sufren violencia obstétrica? Tendría que ser la ley especial integral. A los juzgados especializados de la mujer. Y hay algo clave en esto, es la fiscalía quien representa en este caso a la víctima, en este caso a la paciente, a la mujer, ¿verdad? Que ha sido vulnerado su derecho. Ok, me parece muy bien, la verdad que imagínate qué importante, porque a veces no sabemos, uno, como no hay una ley específica para la violencia obstétrica, pues no sabemos a dónde ampararnos. Y dos, no sabemos dónde denunciar. Y aquí es donde también es importante la asesoría legal, que yo considero que si se tiene la capacidad de poder pagar hay que hacerlo, pero que también hay muchos lugares los cuales prestan su servicio de manera voluntaria. Bueno, tú nos has ayudado para asesorar muchos casos de manera voluntaria y te agradezco muchísimo por eso. Entonces, que no hay que quedarnos callados, que hay que buscar la ayuda, que hay que informarnos y que hay que denunciar, ¿verdad? Tener ese valor de denunciar y mantenernos firmes, porque probablemente el proceso no sea tan fácil, Cecia. Me imagino que lleva su tiempo y que hay que mantenerte con la convicción, ¿verdad? De que vas a continuar tu denuncia hasta el final y hasta que se te cumpla tu derecho. Tristemente, Karen, nosotros vivimos desde quizás después de la guerra y quizás antes una cultura de impunidad. Y esta cultura de impunidad
lo que ha traído es que no tengamos confianza en las instituciones que están obligadas a defendernos. Entonces, esto lo que hace es que muchas veces no se denuncie, que muchas veces digan, no, es que voy a ir a perder mi tiempo, es que va a ser un proceso largo, es que me voy a ver afectada de alguna forma, entonces mejor no lo hago. Pero en este caso, por ejemplo, si alguien sufre de esta violencia obstétrica, además de, como ya dije, de denunciar en el hospital, ¿verdad? Porque es obligación de que ellos también asuman una responsabilidad al acudir a los juzgados especializados de la mujer. Es la fiscalía quien va a ejercer su representación. Los abogados particulares, ¿verdad? Por ejemplo, como mi persona, lo que hacemos es un acompañamiento o como una figura que se llama querellante. Pero es la fiscalía quien tiene la obligación principal de representarla porque usted está en calidad de víctima. Entonces, la denuncia sí la puede ir a hacer, ¿verdad? Pero después de la denuncia ya entra la fiscalía, porque no puede tampoco la fiscalía, al menos en algunos casos específicos, actuar ellos de oficio, sino que tendría que ir usted. Muy bien. Bueno, ahora ya entrando en materia en los derechos de las mujeres embarazadas. Mucho se está dando en esta pandemia, es una triste realidad y es muchas de las preguntas que nos han hecho las madres cuando les dijimos que íbamos a llevar este tema. Hay muchas que han sido despedidas en esta época de pandemia en su etapa de embarazo, cuando es parte de sus derechos una garantía laboral, y no solo en la etapa de embarazo, sino luego viene su licencia de maternidad y luego tienen un fuero laboral por 6 meses más. Eso quiere decir que hasta los 10 meses del bebé, ninguna institución, ni pública ni privada, puede despedir a una madre, pero lo están haciendo. Y nos han llegado muchas denuncias de esos casos. Entonces, me gustaría que habláramos sobre ese derecho, ¿verdad? Primero, desde el área del embarazo, ¿qué pasa si una madre es despedida? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Acude a las mismas instituciones que ya mencionamos antes? No, es así. Para comenzar, cuando se despide a una mujer embarazada, es nulo. O sea, es como que no hubiera existido ese despido porque está prohibido por ley. Durante el embarazo, en el periodo de descanso postnatal, ¿verdad? Que son 16 semanas, y 6 meses posteriores, que es el fuero. Entonces, ningún patrono puede despedir a una mujer embarazada, incluso con la figura de su suspensión de contrato o por lo que ha pasado. ¿Qué tienen que hacer? Porque eso está prohibido. O sea, no hay justificación para ello. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, la denuncia es al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo es el que regula la relación entre el patrono y sus empleados. Entonces, si bien el Ministerio de Trabajo lo que hace es una función administrativa, lo que hace es llamar al patrón y decirle, mire, ¿y usted por qué hizo esto? Si esto estaba prohibido. Entonces, escuchan a ambas partes y, por ejemplo, si dice el patrón, mire, pero yo cerré la fábrica. Entonces, aquí se perdió todo. Sí, pero entonces entra a actuar al Ministerio de Trabajo por todos los demás derechos. El derecho a la indemnización que puede tener porque no es culpa de ella. Y se tiene que ver que en realidad hubo un cierre de la empresa. Porque no puede, con esa excusa de que vamos a reestructurarnos, que vamos a reducir jornadas, todo eso no se puede. Menos a una mujer embarazada o que esté en el periodo de descanso o esté en el periodo de su fuero. Entonces, lo primero es ir al Ministerio de Trabajo, porque ahí lo citan, o en todo caso el Ministerio de Trabajo vaya a hacer una inspección. ¿Qué pasa ahorita en este tiempo de pandemia? Toda denuncia se está haciendo vía virtual, en la web.
pide usted una cita, ¿verdad? Porque es por cita que se le están atendiendo al Ministerio de Trabajo. Acude al Ministerio, bueno, el Ministerio de Trabajo, lo que están haciendo es verlos en el lugar de la empresa. Ahí llega su abogado, después de que usted le ha explicado qué es la denuncia y todo, porque si usted se va a la página del Ministerio de Trabajo, ahí está un apartado que es para denuncias. Y de ahí se abre otra pestaña donde están los tipos de denuncia que usted va a hacer. Si va a solicitar inspección o todo lo demás. Entonces, usted hace todo ese proceso, el abogado se comunica con usted y tienen el primer encuentro. Lo que están haciendo es, dependiendo qué sea, se reúnen en la empresa. Ahí lo esperan en la entrada de la empresa y hacen una inspección. Y le dicen al de recursos humanos, al encargado, ¿por qué a ella ya no la dejaron entrar? O por qué a ella dice que le hicieron una llamada nada más, que la habían despedido sin ninguna explicación ni nada. Soy del Ministerio de Trabajo, vengo a esto y esto. Entonces, y de ahí ya lo citan para el Ministerio de Trabajo si ahí no se llega a un acuerdo. Entonces, en el Ministerio de Trabajo, sí, que es importante mencionarles a las madres, porque de repente les dicen, firme esa hoja de que usted asumió, ¿verdad? De que la renuncia, que no firmen nada, que inmediatamente esto suceda, lo que tienen que hacer es ir a denunciar al Ministerio de Trabajo. Así, es lo primero, más que ir a la Procuraduría, porque la Procuraduría o un abogado lo que le va a decir, ya agotó la fase administrativa, porque el Ministerio de Trabajo es el ente obligado en protegerlo, en velar por esta relación de empleado y de patrono. Entonces, cuando ya la persona dice, ya agoté la forma, lo que es todo lo administrativo, ya me voy a lo que es el área en cuanto a la Procuraduría General de la República, un socorro jurídico o donde un abogado, ¿verdad? Si conocen. Pero en lo personal, les puedo decir que la Procuraduría General de la República, si usted está ahí también siendo diligente, presentando las pruebas, presentando todo aquello que ellos le requieren, ellos en realidad están haciendo un muy buen trabajo. Incluso ahorita en medio de la pandemia han estado trabajando y han estado atendiendo las denuncias que pueden surgir de lo laboral. Y cuando tú dices que no se firme nada, no firmen. Tristemente los están obligando a muchos a renunciar. O les dicen, mire, si quiere vaya a pelearles, yo le ofrezco ahorita tanto y mejor que tenga este dinerito ahorita que vaya a pelear y que de aquí a saber a cuánto nos vaya a pedir lo que por ley corresponde. ¿Por qué es bueno ir al Ministerio de Trabajo? Porque le hacen un cálculo de cuánto le corresponde por su indemnización, por su aguinaldo proporcional y por sus vacaciones, que son derechos adquiridos e irrenunciables. Por eso a ellos les interesa que usted renuncie, porque cuando usted dice renuncio a toda acción civil o a toda acción judicial, usted lo que está haciendo es decir, consiento lo que acaba de pasar, estoy de acuerdo con que esto me den o no me den, y ahí se terminó todo. Por eso es que cuando ya hay un documento de por medio, llámese finiquito o algo más, tristemente por muy abogado que sea especialista en el área de trabajo, no puede hacer nada, porque usted le dicen, esa es su firma, señor, y lo obligaron a firmar, pero es que sí o no. Entonces, por miedo y desconocimiento. Por miedo y desconocimiento, porque le dicen, no, si yo no te debía nada, o yo te indemnizaba cada año, sí, pero es obligación indemnizar, o sea, sacar de forma proporcional esa indemnización. El tiempo. Y dice la ley que una indemnización no podrá ser menor a 15 días laborales de salario. Es decir, que si un día le dice, mira, lo que te puedo dar es $100, eso no es la mitad de su salario, cuando estamos hablando de un salario mínimo que sobrepasa los $300. Entonces, lo menos que le podrían dar, incluso si usted trabajó solo 3 días, tiene derecho a esa indemnización por 15 días. Mira,
Tenemos una Dígame. pregunta acá. Bueno, primero, gracias a todos los que nos están escribiendo. Dicen, Chicas Hernández, qué buen tema, felicidades. Lizeth Cortés, gracias por abordar estos temas. Es importante que conozcamos nuestros derechos. También nos dice una madre, Anabel Espinosa, justo el caso que acabamos de hablar. Me han suspendido el contrato, estoy embarazada, ¿esto es legal? Pregunta ella. Y No. otra madre dice, así es, muchas firmamos por temor. En mi caso me pasó en mi primer embarazo. Y bueno, ahí nos preguntan por el decreto 31, todavía no vamos por ahí, pero ya vamos a hablar de él. Ya lo vamos a hablar, que es el decreto 32 a partir, ¿verdad? Ok. De hoy, del 30 de julio. Sí. En este caso, de, de, de personas que han tenido que renunciar, ¿verdad? O las han provocado, eso no se puede. Igual incluso lo de la suspensión de contrato es un tema que se está analizando mucho cómo va a actuar en el área judicial, porque se dice que la suspensión de contrato se da, por ejemplo, si la empresa deja de trabajar, si tiene falta de materia prima, o si definitivamente le es imposible a esta empresa continuar laborando, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría que haber una resolución de un juez de lo laboral que autorizó la suspensión de labores, que lleva a la suspensión de contratos. Entonces, si no ha existido esto, que es en la gran mayoría, está prohibido. Está prohibido. Más en el caso de embarazada, la ley no dice, en el fuero no hay una parte que diga, que hable de excepciones en casos fortuitos. No hay. Entonces es ilegal. Tiene que acudir al Ministerio de Trabajo. Así que, mamita, no se detenga, haga la denuncia, que es sumamente importante. Y bueno, esperamos Exacto. que no haya firmado nada. Algo, otro tema más en cuanto a los derechos de las mujeres embarazadas, que es una pregunta que siempre nos hace. Desde el 2015, la licencia por maternidad se extendió a 16 semanas. Muchas madres consultan cuáles son los requisitos que ellas deberían de cumplir para gozar de esta licencia por maternidad y asimismo del pago al que está obligado el patrono. Que hay un porcentaje, que también sería bueno que nos hablaras, cuál es el porcentaje de salario ya en la etapa de licencia por maternidad. Es así. La licencia por maternidad son 16 semanas, pero dice, cuando se reformó, ¿verdad? Porque antes eran menos. Entonces, cuando se aumenta y se dice que son 16 semanas, estas 16 semanas dice que deben de tomarse por lo menos 10 que sea ya en el momento en que ya estuvo el bebé. Es decir, que usted solo puede tomarse 6 semanas antes de dar a luz. No puede, por ejemplo, hay personas que mire, pero yo desde el 8º mes yo ya no quiero asomarme al trabajo porque ya no aguanto mi panza, ¿verdad? O ya siento que ya no puedo. Entonces quieren tomarse, pero si digamos al hacer las cuentas sale más, o sea, se perjudica porque la ley ya establece que usted tiene que pedir, pero tienen que haber 10 justo a la hora de dar a luz. O sea, que hayan 10 después de esa, no que hayan menos de esas semanas. Entonces, son 16 semanas, ¿verdad? De estas 16 semanas, ¿qué pasa? Hay algo que donde sí sucede y se da una suspensión de contrato, y eso lo dice el Código de Trabajo, que en estos casos, cuando se toma ya la licencia de trabajo, el descanso por maternidad, se suspende el contrato de trabajo y el obligado a pagar el 100% es el seguro social. Así es. Entonces, en este caso, además de que es el seguro social quien le debe trabajar, y tristemente ahí es donde se dan cuenta muchas mamás, ¿verdad? De que sus patronos no han pagado sus cuotas del seguro social, porque viene el seguro social y le dice, mire, lo sentimos, pero no podemos pagarle, porque por más que usted venga con esto, ¿verdad? No podemos, porque su patrono no ha sido responsable. Entonces, ¿qué hacer? Primero,
la denuncia la tiene que poner ahí en el Seguro Social, ¿verdad? Entonces decirle, mire, como por esto ustedes no me pagan, yo también quiero poner denuncia acá para que de parte del Seguro Social vayan y le hagan una inspección, ¿verdad? Porque ya cuando son retenciones de cuotas obligadas por los patrones, ese tema ya es penal, ya no es administrativo, ya no es el área laboral. Pero me voy también al Ministerio de Trabajo porque me vulneraron mi derecho como empleada al no pagar las prestaciones. Entonces, el patrono va a tener una responsabilidad en cuanto a materia laboral, ¿verdad? En cuanto a administrativa, por haber hecho pasar, ¿verdad? De que no pagar, y penal, por haber retenido, porque no es posible que podría pasar con la AFP también, que se retengan, ¿verdad? La AFP, se retenga el seguro social y que el patrono no pague, que por más que se quiten las planillas, pero no se deposita a la institución correspondiente. Entonces deberán denunciarlo en tanto en la institución, que ya sea la AFP o el Seguro Social, pero también el Ministerio de Trabajo. Es el primero que tiene que conocer. Una consulta, para poder adquirir este derecho, uno de los requisitos que miramos importante, y tú me confirmas si así es que tenga 6 meses de trabajo la madre con el mismo empleador. ¿Eso es así? 6 meses laborando. Porque hay como requisitos que te pide el seguro para poder adquirir esto. Entonces, que tiene que tener 6 meses esta madre trabajando en esa empresa con el mismo empleador, con su mismo patrono, para poder adquirir la licencia por maternidad. No, lo que sí dice la ley es que el salario va a ser de acuerdo al último salario que ella tuvo. Ese va a ser el 100%. No habla de 6 meses con un patrono. Dice que va a ser de acuerdo al último salario que tuvo antes de entrar a su descanso por maternidad. Ok, habían madres que nos hacían esa consulta y tenían muchas dudas con respecto a eso para el derecho, ¿verdad? Hay algo también que me gustaría hablar, que es la licencia prenatal suplementaria, porque hay muchas madres que no conocen sobre eso, y esta se da en caso que la madre, por ejemplo, en su etapa de embarazo tenga una consecuencia o una enfermedad a raíz del embarazo. Ella tiene derecho a poder ampararse en este beneficio, por así decirlo. Tiene derecho a poder ampararse, pero también entra dentro de las incapacidades. Entonces, como si bien es un derecho que puede hacerlo y no se puede tomar como abandono laboral, ¿verdad? Porque tiene una excusa, tiene una justificación, pero entra a la modalidad de incapacidad, que la ley establece que si ya son después de 2 días o 3 días, ya es el Seguro Social quien ha de pagar lo que es los gastos por la incapacidad. Muy bien. Bueno, creo que ya hemos abarcado bastante el área de embarazo. No sé si quieras agregar algo más, si no nos pasamos al área de lactancia, porque ya tengo por ahí preguntas sobre la hora de lactancia. Por ahí te mandan también saludos, dice, saludos licenciada Ceci Rivas de López, que Dios la bendiga. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotras. No, ya saben, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más tema de que quieras agregar? Solo quiero agregar que el artículo 110 del Código de Trabajo habla de aquellos trabajos prohibidos para las mujeres embarazadas, para la empleada embarazada. Y dice de que no pueden ser trabajos donde se vean esforzadas. Es decir, por ejemplo, si trabaja en un restaurante, no es posible que vaya a estar parada atendiendo porque su condición no se lo permite, ¿verdad? Vemos empleadas que les toca atender, están en un restaurante, están en una prestación de servicio que las obliga incluso a hacer fuerzas o algo. La ley establece que todo esfuerzo físico es incompatible con su estado de gravidez y que va a ser a partir del 4º mes de embarazo. Entonces, si comienzan a presionarla, si comienzan a decirle, mira, te voy a mandar a bodega, te voy a mandar, o si podés, y cuántas mujeres embarazadas, yo veo que hacen esto, el otro. No, y eso es violencia. Eso es violencia.
Entonces incluso puede caer hasta en acoso laboral, es decir, una presión que se está ejerciendo y se está tratando de forma desigual, si lo podemos llamar así. Entonces, es de prestar atención y recordar eso de que no solo también, desde que decíamos también las pruebas, ¿verdad? Desde las entrevistas que comienzan o que les quieran hacer pruebas, o sea, no pueden obligarlas. No están ustedes obligadas a presentar pruebas o algo, o sea, porque eso está prohibido y sancionado. Se debe sancionar a los patronos que lo hagan. Nada más eso, Karen. Ok, bueno, ya entremos entonces en tema de lactancia. Antes de hablar de la hora de lactancia, que eran los que nos preguntaban acá, porque nos piden que podamos explicar cómo es lo de la hora de lactancia, cuál es el derecho que se tiene y por cuánto tiempo se puede gozar ese beneficio. Pero antes me gustaría como abarcar el artículo 29 de la ley de protección y promoción y apoyo a la lactancia materna, que dice que ningún proveedor de servicios públicos o privados debe promover productos sucedáneos de la leche materna. Hay algo que se da muchísimo en los hospitales y esto lo veo mucho como consejera de lactancia porque puedo asegurarles que de todos los casos que veo, el 70% son casos de confusión de succión porque le han dado biberón al bebé en el hospital. Entonces, según el artículo 29, en los productos sucedáneos de leche materna no solamente está concentrado la fórmula, ¿verdad? La cual no significa que en algunos casos específicos no se le pueda dar al bebé, pero se tienen que analizar de manera profunda, ¿verdad? ¿Cuáles casos van a necesitar que se introduzcan fórmula? Pero con el uso del biberón, pues no se recomienda su uso, según el Código de Sucedáneos de Leche Materna, pero en muchos hospitales se sigue dando esta práctica. Si por algún motivo al bebé, ya sea porque su madre se encuentra un poco mal de salud y por ese motivo no puede darle la primera hora de lactancia y tienen que administrarle por algún motivo fórmula, pues no se recomienda que sea con el uso del biberón, sino que utilizar otros métodos como la sonda, como la jeringa, como la cuchara, como el vaso. Pero se sigue usando el uso del biberón cuando la ley de lactancia nos dice que esto es prohibido y que nosotros como madres podemos demandar al hospital. Otra cosa que se da también en estos casos es, por ejemplo, ellas tienen derecho a su hora de lactancia, que al nacer el bebé, si la madre y el bebé estén bien, inmediatamente el bebé tiene que ser colocado al pecho. Pero eso tampoco se está dando, ni en hospitales privados ni en hospitales públicos. O sea, es muy poco los casos donde las madres sí pueden gozar de este derecho. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos casos desde la ley de promoción y apoyo a la lactancia materna? ¿A dónde podemos ir a denunciar? Y que las madres sepan que esta ley las ampara para poder hacer eso, que perfectamente pueden demandar a un hospital privado si no cumplen con estos parámetros. Algo que, por ejemplo, yo hago como consejera de lactancia con las madres que vienen desde el embarazo a consultarme, es que yo hago una lista de indicaciones, tanto para el pediatra como para el ginecólogo. Bueno, yo tengo igual mi equipo de confianza con el que trabajo, ¿verdad? Con el cual promovemos el parto humanizado, pero cuando la madre ha elegido otro profesional de salud que no forma parte de nuestra organización, pues yo doy como una lista de indicaciones que tienen que cumplirse para poder velar porque la lactancia materna se establezca desde la primera hora de vida, en dado caso mamá o bebé esté bien, o indicaciones si mamá se encuentra mal de salud y toca administrar fórmula al bebé, pero no siempre se cumplen. Entonces, ¿qué puede hacer una madre que ha sufrido esta violación a sus derechos? Porque es una violación a sus derechos. Y a los del niño también, porque según el artículo 28 de la Lepina, y algo que quiero reafirmar, porque es algo que es Lepina, porque hay gente que le dice ley Lepina, eso está mal dicho, es Lepina, ya va ahí concentrada la palabra ley. Entonces el artículo 28 de la Lepina dice que es un derecho del niño la lactancia materna. Entonces hay dos leyes que nos amparan para poder hacer estas denuncias. Exacto. Por ejemplo, en lo primero que tú decías, como digamos aquellas que están pronto a dar a luz, es exigir su derecho. Decir, ¿verdad? Por ejemplo, mire, cuando ya nazca mi bebé, por favor póngamelo, porque además de ser su derecho, yo se lo exijo, ¿verdad? Por mi bebé y yo no quiero que, o sea, quiero que su primer acercamiento, su primer, que de vida, ¿verdad? Que va a tener sea de mí, ¿verdad? Independientemente porque el miedo de nosotras
es como, y me va a salir leche, me va a salir bastante. A veces pensamos, las que somos busto pequeño, es como, ¿y será que se llena? ¿O será? O sea, tantas preguntas que tú sabes que te las hemos hecho, las hacemos en el grupo. Entonces, pero en mi caso fue en un hospital privado y lo que preguntaron fue si, bueno, como fue cesárea, no me pusieron a mi hija conmigo ni nada, y incluso y se me preguntó. debería, porque la anestesia es compatible con la lactancia, o sea, independientemente del parto sea vaginal o cesárea, tienen que ponerle al bebé si mamá se encuentra bien de salud y si el bebé se encuentra bien de salud. Entonces ponele, fue eso y no hubo como digamos ese momento, ¿verdad? Y detenerla, sino que hasta el siguiente día. Porque incluso en la noche, por lo mismo, que porque mi cesárea fue en la noche, fue como no es adecuado que duermas con ella, entonces mejor decidan si van a dormir juntas o aparte. Entonces hablamos con mi esposo y fue como, te da como cosita, ¿verdad? Pero en ese momento que también estás pensando en tantas cosas y es como, ok, que descanse y descansamos ambas, ¿verdad? Para lo que viene. Y la verdad, al recordar esa noche me dio una gran fiebre, me dio de todo, pero el siguiente día jamás voy a olvidar, pues, tener a esa personita, a mi Keren, que hoy tiene 4 años y medio, y poder tener ese vínculo de poder ya darle, ya de mamar a ella, ¿verdad? Darle su lactancia, ya, y de ahí hasta los 2 años y medio que lo hicimos. Pero a lo que voy es, primero, exigir. Segundo, ¿qué poder hacer? Bueno, primero, la ley de la lactancia habla de que se puede denunciar y se debe denunciar si es en el hospital, si es en el seguro social, si es en una unidad de salud, ahí. Eso es el primer punto. Ahí mismo se tiene que denunciar, en la CIVASIS, se tiene que denunciar. Mire, aquí no se cumplió esto, ¿qué pasa, verdad? Porque es el Ministerio de Salud quien está obligado a respetar, el primero, como una institución del Estado, está obligado a promoverlo, a respetarlo y a garantizarlo. Si ellos no son capaces de garantizarlo, ¿y entonces en qué estamos, verdad? Entonces, la primera es ahí. Pero también me puedo ir a las juntas de protección de niñez y adolescencia, cuando ya lo hago ver como que el derecho fue vulnerado para mi bebé, ¿verdad? Porque si bien la LEPINA, ¿verdad? Como bien lo dice el nombre, que es la Ley Especial Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, en este caso de niños, ¿verdad? Y adolescentes. Pero los niños ya se establece que de primera infancia va a 0 a 7 años y de ahí que la Convención de Derechos del Niño dice que es niño desde los 0 años hasta los 18 años, dice. En cambio, la LEPINA ya establece las edades, ¿verdad? Y dice de 0 a 12 y de 12 en adelante ya es adolescente y ya de ahí pues ya después de los 18 es un ciudadano. Entonces, nosotros somos quienes representamos a nuestros hijos, porque somos los responsables por sus derechos. Entonces nosotros tenemos que exigirlos y podemos acudir a una junta de protección de niñez y adolescencia y decir, en el hospital tal, en tal unidad, en tal CIVASE, tal doctor que estuvo a cargo de esto, no se me permitió lactar a mi hijo, por lo cual se le vulneró su derecho a la lactancia y como tú decías, el artículo 24. Así es. Bueno, ya escucharon qué es lo que podemos hacer y hay que hacer denuncia porque entre más mujeres hayan denunciando y reclamando este valioso derecho, vamos a hacer más presión sobre las instituciones para que tomen medidas, pero si son pocas las mujeres que denuncian, pues entonces las cosas no van a cambiar. Y Exacto. Lo mismo sucede con la hora de lactancia, que es algo que se sigue vulnerando, incluso en el personal de salud. Por ejemplo, yo tengo clientas que son médicos, que tienen turnos hasta por 48 horas y que como sus turnos son tan extensos, no les quieren dar su hora de lactancia. Entonces están vulnerando su derecho o porque ahorita estamos en época de emergencia, se dice que están perdiendo todos sus derechos por ese motivo.
cuando nuestros derechos no podemos perderlos, ¿verdad? Forman parte de nuestra integridad y tenemos que reclamarlos. Con la hora de lactancia se está regulada igual por la ley de promoción y protección de la lactancia materna en el artículo 35 y nos dice que tenemos una hora de lactancia hasta los 6 meses de nuestro bebé. Lastimosamente es muy poco el tiempo porque prácticamente tenés alrededor de 4 meses de maternidad y solamente tenés 2 meses más para tu hora de lactancia. Algunos patronos, dependiendo cómo se tome la ley, toman en cuenta 6 meses a partir del regreso de la madre, pero ya es a decisión de cada patrono cómo interpreta la ley. Ahora bien, desde tu punto de vista como abogada, ¿cómo deberíamos de considerar esta hora de lactancia, que es un derecho? Nuevamente lo repito, para la madre, ¿verdad? Solo quiero hacer una sugerencia antes, ya en temas de lactancia, porque de repente hay madres que se toman esta hora, ya sea para salir más temprano de su trabajo o entrar más tarde, pero definitivamente para la creación de un banco de leche nos ayuda más que esa hora de lactancia se la tomen para extraer leche, ya sea la hora completa o en 2 medias horas, pero no para llegar más tarde a su trabajo o para salir antes, porque ya en cuanto a producción necesitamos que la mamá se mantenga estimulada de manera constante y si usted pasa 8 horas sin extraerse la leche, pues entonces ahí es donde la producción comienza a bajarles a muchas madres en la etapa laboral, ¿verdad? Entonces yo sí quise, aprovechando el espacio, hago esta recomendación, que la hora de lactancia se la tomen mejor para poder extraerse la leche, ¿verdad? Para que de verdad logren un banco bonito de leche, que es posible alimentar a nuestro bebé solamente con leche materna. Claro, el proceso no es fácil, requiere mucha disciplina y constancia, pero sí se puede hacer un banco de leche bonito y sobre todo si tenemos el apoyo de una empresa que es consciente, ¿verdad? Empresas que incluso tienen el lactario, que eso es otro derecho que la madre tiene y que también se está vulnerando. Hay muchas empresas donde la madre le toca sacarse la leche en el baño, o sea, ¿qué es eso? Si es el alimento de sus bebés. Y lo dice claramente el artículo 35. Y quizás ahí cuando uno habla en materia de derecho y de interpretación de ley, la ley se puede interpretar de forma literal, ¿verdad? O de forma tácita. Entonces, en este caso, literal, la ley ya, cuando ya describe, ¿verdad? Por ejemplo, y dice, toda mujer trabajadora durante los primeros 6 meses postparto. No dice al regreso de su descanso. Entonces, desde ese momento, digamos, queda consideración. Si su patrono es un buen patrono, va a decir, no, vea, hasta que tenga 6 meses su niño, o va a decir 6 meses después de que ha regresado a trabajar. Y hay algunos que dan más tiempo. He tenido casos de que los 2 primeros años les han dado la hora de lactancia o más tiempo todavía. O más es bonito tiempo. Es bonito eso en algunas empresas. Incentiva. Es como, es como cuando las empresas también tienen guarderías sin necesidad que se haya reformado la ley, ¿verdad? Y ya te contaban con una guardería o ya contaban con espacios para, por ejemplo, mujeres embarazadas pudieran descansar o ya pudiera lo que hablamos del lactario. Entonces, podemos decir de que los 6 meses, literalmente, ¿verdad? Si tristemente el patrón no dice, mira, yo ya leí o ya mi abogado me dijo que es posparto, entonces tu hijo tiene 6 meses porque ya me presentaste la partida de nacimiento, ¿verdad? O porque ya lo sé por tu fecha de parto, entonces ya no puedo hacer más. Entonces, en esos casos, nosotros no podríamos hacer más. Definitivamente este es un caso en donde la ley se tendría que reformar, se tendría que potenciar porque hasta la UNICEF dice que son 2 años de derecho de que el niño pueda recibir lactancia. Como mínimo. Porque realmente os dice 2 años o más, porque la ley acá de lactancia dice 2 años o más. Entonces sí, sería lo ideal que como estas empresas que te menciono dieran más tiempo. Y hablando de eso, tengo un mensaje que espero que haga mucha conciencia a las personas que están en sintonía de la transmisión. De esta madre dice, entiendo el punto de denunciar para cambiar la situación, sin embargo,
el daño a mí, a mi bebé ya está hecho, porque en 3 días que le estuvieron dando fórmula en biberón, él se acostumbró a eso. El inicio de la lactancia materna fue doloroso para ambos al estar ya en casa, pero lo logramos. Así que bueno, mamita, muchas felicidades para Emily Marcela Fontes, que a pesar de las adversidades, que no contó con el apoyo de las instituciones, lo logró. Así que Emily, ánimo, pero tiene mucha razón, o sea, y créeme, la mayoría de casos que me vienen a mí son de confusión de succión en los bebés, que no les agarran el pecho por la introducción, y no es tanto el problema de la fórmula, a pesar de que la fórmula pues tiene muchos efectos secundarios que es importante que se conozcan, y bueno, ya vamos a hablar en otros programas ya específicos de lactancia, pero la confusión de succión es un gran problema para que los bebés agarren el pecho, y en los hospitales nada más les dicen a las mamás, es que porque no se formó los pezones en el embarazo. Ese es un mito de la lactancia, la mujer embarazada no tiene que formarse los pezones, el problema fue el uso del instrumento del biberón y por eso no les agarran el pecho, y ahí están violando sus derechos. Entonces es importante que hagamos conciencia, si hay personal de salud en sintonía también, de que no se debe de permitir el uso del biberón porque afecta grandemente la lactancia materna. Tiene que buscarse otras alternativas. Además de eso, como tú ya explicabas, tiene que ser 1 hora y la ley ya establece que esa hora no es que se la van a aumentar, por ejemplo, a su jornada laboral. Si su horario ni el almuerzo sustituye. Ni del almuerzo, no. Ni del almuerzo. Y dice que es remunerada, no hay tales de que se la vamos a descontar. No, eso está prohibido. Porque, y para denunciar, el primero para denunciar es el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud, como lo decía antes, es el obligado a promover, a garantizar y a respetar este derecho. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Va y también interviene en estos casos, porque como ya es un tema de niñez también, pero va, o sea, esta ley, si la vemos, quien es el ente vigilante y rector de su cumplimiento es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Trabajo. Entonces, en este punto, el primero a denunciar es salud, de que no me están dando esa hora, y también voy al Ministerio de Trabajo porque es un derecho adquirido. Y cuando hablamos de derechos, por ejemplo, cuando me hablas de enfermeras y médicos, de que están sufriendo en este caso, dice el artículo 52 de la Constitución que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No importa que estemos en un estado de excepción, no importa que estemos en estado de emergencia, no importa que estemos en un caso fortuito, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables y deben cumplirse, y los primeros en cumplirla y que deben garantizarla es el Estado salvadoreño. Perfecto. Bueno, por ahí te mandan saludos, bueno, nos mandan saludos Ceci Astorga, una buena amiga, dice saludos desde Austin, mi querida Karen y Cecia, te queremos mucho, que acaba de dar a luz hace poquito. Sí, hermosa. Felicidades por tu bebé. También por ahí nos saluda Kay Aguilar, dice, hoy existe el decreto 32, en esta semana fue publicado, ya vamos a hablar del decreto, solo antes quisiera que habláramos del fuero laboral, que es algo que también se desconoce y que fue aprobado en el 2018 y está en el artículo 113 del Código de Trabajo. En este caso, Karen, igual es clara la ley. Dice que son 6 meses después del regreso post maternidad o postnatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, desde el momento en que yo regreso a la empresa, yo tengo 6 meses donde por más que quieran, no pueden despedirla. Es prohibido. Por eso se llama fuero, porque da una garantía de que se vuelve nulo, o sea, no tiene excusa el patrono para con usted. Para despedirla son 6 meses. Perfecto, así que ya saben, hasta los 10 meses de su bebé, desde el embarazo hasta los 10 meses de su bebé, usted está protegida y su patrono no puede despedirla. Y si lo hace, tiene que denunciar y no vaya a andar firmando nada, por favor. No. Y cualquier cosa, aquí estamos. Así es. Para defender sus derechos. Bueno, ahora sí, ya para ir cerrando este tema que estaban preguntando muchas de las madres,
que es parte de los logros que hemos hecho como parte del equipo de mamás lactantes salvadoreñas, que por fin las mujeres lactantes fueran tomadas en cuenta en ese proceso de pandemia, porque solamente se había tomado en el grupo vulnerables, pues personas con enfermedades crónicas y gracias a Dios, pues las madres embarazadas. Pero a las madres lactantes se había dejado por fuera. Desde marzo mandamos una propuesta tanto a la Asamblea Legislativa como también al Ejecutivo, y pasamos varios meses presionando para que por fin se nos tomara en cuenta este derecho, y bueno, lo logramos. Ya fueron tomadas en cuenta las madres lactantes en el decreto, que ahora es el decreto 32, y me gustaría que les explicaras un poco de qué trata esto. El decreto 32, ¿verdad? Así como el 31. El 32 entró en vigencia a partir del 30 de julio, ¿verdad? Fue presentado el 29 de julio. Ese decreto, si bien el único cambio que tiene con el 31 solamente son las fechas de las fases. De ahí todo sigue igual, nada más que se corrieron la fase 1, fase 2. Entonces habla de aquellas personas vulnerables, ¿verdad? Entonces ahí entran las mujeres embarazadas y las personas que están dando lactancia. ¿Qué pasa? Si la empresa dice, no, eso no es válido, algo, tiene validez. O decían, no tiene validez legal, les decían a las madres. No, ¿cómo no? Es así. Los decretos ejecutivos no tienen validez cuando ya afectan derechos, porque para afectar derechos a terceros tienen que pasar a la Asamblea Legislativa, porque se necesita una ley, no un decreto. Pero este decreto ejecutivo, cuyo ente rector en el tema de personas vulnerables, de que no sean obligadas a asistir a trabajar, es el Ministerio de Trabajo. Porque aunque el decreto ha sido emitido por el Ministerio de Salud, en este caso por el Ministro de Salud, pero el obligado a verificar que se está cumpliendo en el área laboral es el Ministro de Trabajo. Entonces, si a mí no se me está cumpliendo esto, lo primero que tengo que hacer, denunciar al Ministerio de Trabajo, quien, como les comento, en este tiempo se está tomando las denuncias, pues, en su página web. Por ahí nos dicen, y quiero aclarar eso, dice Lizeth Cortés, sí, eso me dijeron, que no había aprobado el legislativo, solo el ejecutivo. Es que las madres lactantes fuimos tomadas en cuenta en ambos, tanto en la propuesta de la Asamblea Legislativa como en la propuesta del Ejecutivo. De hecho, me gustaba más, no quiero tomar bandos, pero la ventaja de la ley de emergencia que había planteado la Asamblea Legislativa es que tomaba en cuenta además madres y padres con niños en primaria infancia. Entonces les daba muchísimo más tiempo a los padres con niños pequeños para poder quedarse laborando desde casa. En cambio, el decreto 32 pues solamente tomó en cuenta a las madres lactantes exclusivas. Entonces, en cambio, el de la Asamblea Legislativa tomaba en cuenta a los dos, o sea, a las madres lactantes exclusivas, así como a padres con niños en primera infancia. Entonces, consideraba muy beneficioso desde ese aspecto. Ahora bien, fuimos tomadas en cuenta en ambos, porque a ambos se les mandó la propuesta y ganamos. Así que bien, nos tomaron en cuenta y el decreto 32 del Ejecutivo sí considera, como lo acaba de decir Ceci, las madres lactantes exclusivas para que puedan reincorporarse hasta el final de las fases. Así es, ¿verdad? Hasta terminar las 5 fases, estas madres van a incorporarse a trabajar. Ahorita tienen que trabajar desde casa y tienen que seguirles remunerando su salario. Tienen que seguir con el salario. Por eso, para cualquier incumplimiento del decreto, ¿verdad?, tiene que ser en el Ministerio de Trabajo. Claro, la ley era lo ideal. Incluso lo que necesitábamos era una ley, porque la ley no solo hubiera sido en este tiempo, sino que ya hubiera quedado, ¿verdad?, para futuro, y sobre todo que la ley va en contra de terceros. Entonces, en este caso, se queda a la decisión que pueda tomar el Ministerio de Trabajo, porque si nos vamos a judicializarlo,
el juez va a decir, lo siento, pero aquí no hay una ley. Uh-huh. Es por eso que dicen los patrones que no tiene base legal, pero no es que no podamos denunciar. Claro que sí se puede denunciar. Y no es que no nos estén vulnerando un derecho al Ministerio de Trabajo. Sí se está vulnerando y es al Ministerio de Trabajo. E incluso, si ustedes pueden ver las declaraciones que tiene el ministro de Trabajo, todas son de estar verificando, de estar haciendo inspecciones acerca si se están cumpliendo. No solo en los casos de aquellas personas que no deberían de estar trabajando, sino también en los casos donde no se están dando los insumos de protección. Entonces, porque si soy de las personas que tengo que ir a una empresa, que tengo que ir a mi lugar de trabajo, y ese lugar de trabajo no me está dando a mí, por ejemplo, mascarillas, gel, digamos, para el uso ahí, ¿verdad? Porque no se trata de que sálvese quien pueda. No, si yo estoy haciendo a mi empleado ir a trabajar, le estoy también brindando los insumos que necesita para poder ejercer su trabajo, con el distanciamiento social que debe tener incluso en el trabajo. Por aquí tenemos una consulta, ya se me pasó entre tantos comentarios. Dice una madre que si su tipo de trabajo no lo puede realizar desde casa, porque no es que no voy a ir a trabajar y no voy a hacer nada, no, es que usted tiene que seguir trabajando, pero desde casa, tiene que seguir cumpliendo. Pero si el tipo de trabajo de esta madre no es algo que ella pueda realizar desde casa, yo considero que aquí es la empresa la que tiene que ver de qué manera ubica a esta persona para que pueda realizar alguna actividad desde su casa. Definitivamente, si digamos es imposible realizarlo, tiene que llegar a un acuerdo. Hay empresas que lo que han hecho es, si antes llegaba 5 días, hoy llega a 3. Entonces, han tratado de ver de qué forma llegan a un acuerdo con sus empleados, ¿verdad? Y sobre todo no los exponen al virus también. Entonces, pero si no fuera así y no se está quizás dentro de del tiempo de lactancia o de embarazo, o no está con lo de las enfermedades, tristemente, o sea, para comenzar no la van a poder despedir, pero también tienen que buscar buscar una solución para que usted no esté, si está lactando o si está dentro de este grupo de vulnerables, se llegue a un acuerdo con la empresa, porque para comenzar no lo va a poder despedir, porque usted está en ese grupo de vulnerables. Y aunque su trabajo requiera que no esté en caso, no lo puede despedir. Una consulta más, porque hay muchas madres que van a terminar su etapa de lactancia materna exclusiva, la cual según la ley de lactancia materna son madres que solamente dan lactancia materna a bebés los primeros 6 meses, porque ya a partir de los 6 meses pues ya se llama alimentación complementaria. Entonces, según las definiciones que nos da la ley de lactancia, esto es así. Entonces dice esta madre, yo tengo una consulta con esto de la pandemia, yo no he ido a trabajar, pero me tocaría porque mi hija cumple ya los 6 meses. La empresa donde trabajo es un call center y hay algunos que están mandando a la casa a trabajar a los empleados. Hace una semana una mamá renunció, dice, porque la empresa no le quiso brindar a ella el poder trabajar desde casa. Y lo que le dijeron es que porque tiene a su bebé y se van a escuchar los gritos. Eso es discriminación definitivamente, y creo que a todas las mamás, si escuchan ahorita, de repente está mi bebé todavía que no se ha dormido, gritando ahorita, llorando el chiquitito, puede pasar, ¿verdad? Pero eso sería de discriminación, que no le permitan trabajar desde casa porque se van a escuchar los gritos de su bebé. Es que creo que a la mayoría de personas que estamos haciendo home office nos está pasando eso. O sea, estamos trabajando con nuestros hijos en casa, estamos apoyándole con sus estudios desde casa. Entonces debería de haber comprensión por parte de las empresas con respecto a eso, porque no es nada fácil la tarea que estamos realizando y necesitamos más contención y amor también por parte de las empresas, y que es algo que, bueno, desde la psicología organizacional se promueve. Las relaciones humanas son sumamente importantes en una empresa para que su empleado pueda producir más y esté más motivado, y esto forma parte de eso. ¿Sería discriminación que esta madre no pueda trabajar desde su casa porque se escuchan los gritos de su hijo?
Sí, es una discriminación. Incluso si solicitara una inspección al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo indagara que solo a las mamás no se les ha permitido hacer trabajo de casa, claro que es una total discriminación. Y es una vulneración ya de derechos, incluso hasta ya iríamos a una violencia, que podríamos incluso proceder, ya entraría casi como una violencia laboral, porque está evitando el disfrute y el goce de derechos de la mujer. Bueno, ya escucharon, es importante la denuncia en el Ministerio de Trabajo sobre la violación de todos estos derechos. Por favor, nuevamente, promovamos la cultura de violencia. Cuando más mujeres nos motivemos a denunciar, entonces vamos a hacer temblar a las empresas, a las instituciones, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que cada vez que se presenta algo y ahí van las mamás lactantes a apoyar, ¿verdad? Realmente Mamás Lactantes Salvadoreñas es una organización bastante fuerte y hemos visto muchos cambios. Entonces, que eso sea como un motivo para que puedan denunciar y que sepan que habemos una red de apoyo para ustedes y que vamos a hacer eco con cada una de esas denuncias. Y solamente así vamos a poder ver cambios. Y justo por eso iniciamos con este programa, porque hay que seguir promoviendo los derechos de las mujeres, de los niños, que por años y por años han sido violentados, pero ya basta, es momento de que hablemos, de que visibilicemos y que denunciemos y defendamos nuestros derechos. Bueno, no sé si quieres agregar algo más ya para ir finalizando, porque ya es un poco noche. Sí, y ya, bien, ya es un poco noche. No, nada más decirles que de nosotras depende el ejercicio de nuestros derechos. Si nosotros no los exigimos, no podemos esperar que alguien más lo haga, porque nosotros somos las que conocemos nuestra realidad y no es la misma. No muchas estamos viviendo el teletrabajo de la misma forma que otras. Hay tantas circunstancias, desde el momento si alguien nos colabora con el cuidado de nuestros hijos, de las edades de nuestros hijos. Entonces se trata de que alcemos la voz. Juntas somos más fuertes. Juntas, como dices tú, hacemos más presión. Tenemos que tener una cultura de denuncia, una cultura de exigencia. Nada sucede nada más que solo porque sí. Tenemos que provocar los cambios que nosotras queremos. Y hoy solo hemos hablado de derechos en materia laboral, pero ¿qué tal cuando tocamos los derechos en materia de familia? Cuando hablamos de que estamos en un proceso de divorcio, en un proceso de cuidado personal, en un proceso de cuota alimenticia, cuando son derechos de nuestros hijos, cuando va además de nuestras ganas de querer justicia, está cuando hemos sido lastimadas, cuando ha habido violencia sexual, cuando ha habido violencia psicológica, violencia patrimonial, económica. Entonces, son tantos derechos que ya quisiéramos nosotros tener solo un rol, pero como mujeres ejercemos muchos roles. Ejercemos el rol de mamá, el rol de empleada, el rol de esposa, el rol de hija. Entonces, tenemos que exigir esos derechos en las diferentes esferas que tenemos. Y si nosotros no comenzamos a hacerlo, no podemos ser pasivas ante esto, no podemos ser indiferentes ante esto, porque nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestros hijos. Y no es justo que los patronos sigan vulnerando nuestros derechos. No es justo que en los casos de agresiones, el agresor siga vulnerando nuestros derechos y tristemente a veces hasta ya están separados, pero esa persona sigue ejerciendo violencia, sigue ejerciendo manipulación. Son cosas que no se pueden hacer. Y pues como tú sabes, también esa es mi área, pues el área del derecho de familia, que en algún momento con todo gusto puedo aconsejarlas, dar asesoría, si están en un proceso de un juzgado de familia o en un cuidado personal o están sufriendo de violencia intrafamiliar, pues también estoy a las órdenes. Se trata de saber que no estamos solas. De verdad, como te lo decía, quizás en este momento no lo hice, pero yo te agradezco y te admiro mucho, Karen, porque tú has alzado la voz, porque tú estás rompiendo brecha, te has puesto en la brecha, te has puesto a luchar, te has puesto, como decimos, en el cañón, ¿verdad? A estar ahí luchando por nosotras, estar alzando la voz. Y quizás nosotros digamos, mire, es mejor evitar un problema, es mejor evitarme a un proceso, o es mejor, en los casos de cuota alimenticia, le voy a decir, yo lo mantengo o yo tengo todo para mi hijo. Sí, pero eso es hoy. ¿Y qué tal mañana? Por eso hay muchos padres irresponsables, porque nosotros los hemos hecho irresponsables.
porque no les hemos exigido los derechos que tienen que tener para con nuestros hijos. Claro, a veces es mejor tenerlos lejos, pero aunque estén lejos, están obligados con sus derechos, al menos económicos, ¿verdad? Porque son derechos que nuestros hijos tienen, son de ellos. Pero es necesario que nosotros entendamos que si no nos unimos, que si no entendemos ese eslogan que dicen muchos, ¿verdad? Si nos tocan a una, nos tocan todas. Ya quisiera yo que de verdad fuera así. Porque entonces nosotros, nuestra historia fuera diferente. No estuviéramos tan preocupadas por la economía, no estuviéramos tan preocupadas por perder nuestro trabajo, no estuviéramos tan preocupadas por tener que presentarnos al trabajo después del descanso postnatal. Porque duele saber que de 10 mujeres, después de su fuero, 8 son despedidas. Y eso duele y eso no puede seguir así. Y está en nuestras manos cambiarlo. Y yo me alegro de verdad que estés haciendo este programa, Karen, porque estás empoderando a las mujeres. Estás accionando, es de llevar de la queja a la acción, porque de eso se trata. Que provoquemos los cambios que necesitamos, que provoquemos los cambios que nosotras merecemos. Así es que gracias. Yo feliz y siempre a la orden. Gracias por tus palabras, te quiero muchísimo. No dudo que vamos a hacer muchísimas más cosas juntas. Bueno, yo tengo tantos proyectos por hacer, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús espero que se cumplan. Amén. De apoyo para todas las mujeres, para la niñez, para su familia, porque ahí está la base. Yo digo siempre, la niñez es la base para todo. Y necesitamos hacer cambios en nuestra sociedad y los niños son una pieza fundamental en esto. Así que nos tenemos que unir como sociedad para hacer esos cambios, dejar atrás el miedo, comenzar a alzar todos nuestra voz. Y bueno, por mi parte, pues aquí van a tener, como siempre les digo, todo mi apoyo. Se enoje quien se enoje, ¿verdad? Porque de repente a veces hay gente que se enoja conmigo por eso. Pero no importa, lo vamos a seguir haciendo. Así es. Algo que nada más quiero mencionar de último, decían una mamá que entonces con el decreto 32, ¿cuándo tendrían que regresar? Es hasta el final, o sea, una vez terminen las 5 fases, las madres regresan a su trabajo. Lo que pasa es aunque su bebé ya haya cumplido 6 meses. A eso voy. Si están dentro del segmento de vulnerables, no puede el Estado exponer a estas personas vulnerables si no se ha llegado a la última fase, porque en la última fase se supone que ya hemos superado el virus. Que ya como tanto que hemos escuchado, que ya la curva se ha aplanado. Pero tristemente, como les decía, las empresas se van a agarrar de que como no es ley, si se van a un tribunal, ellos van a ganar. Porque no va a haber como esa ley que puedan pararlos, porque como solo es el decreto, por eso les digo, nos vamos meramente al Ministerio de Trabajo, porque va a ser algo administrativo, más que judicial. Te hago otra pregunta con respecto a la ley, que como yo les mencioné, yo quería que quedara la ley de emergencia porque miraba más beneficios en esto. ¿Podemos seguir presionando por la ley de emergencia? Sí se puede, y es más, tenemos que hacerlo todos. En lo personal, siempre digo de que los órganos del gobierno, que son 3, ¿verdad? Que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, todos, ellos 3, están obligados a gobernarnos. Y dice la Constitución que el fin y el origen del Estado es la persona humana. Y estos 3 órganos del Estado tienen que pensar en nosotros y dejar a un lado sus acciones, dejar a un lado su justificación de no hacer, porque es tiempo de hacer y lo que necesitamos es una ley de emergencia, no un estado de excepción. La verdad, desde mi punto jurídico eso no va, pero una ley de emergencia sí va. Entonces, tristemente no se ha llegado a ese acuerdo, ¿verdad? Más que toda la pugna que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, mientras no haya esto, quienes seguimos siendo afectados somos usted y yo. Porque en la ley estaban contemplados, por ejemplo, lo de los pagos, estaba, por ejemplo, lo de los pagos a las casas, lo del arrendamiento, que mucha gente está sufriendo ahorita, porque, o sea, perdieron su trabajo y porque no pueden seguir pagando su casa, y les dice el que les está arrendando, mire, tienen que irse,
o sea, ya no me pagaron, pero entonces váyanse, porque solo hubieron 3 meses. En cambio, en la ley eso estaba contemplado. Entonces, estas situaciones son porque ya es afectación de derechos a terceros, porque estamos afectando el derecho de aquel que percibía el arrendamiento, digámoslo así, ¿verdad? O como fue el tiempo de las facturas de agua y luz, que también fue por ley. Entonces, por eso es necesaria una ley. Nosotros tenemos que seguir presionando porque vemos que las cosas no van mejorando. Nuestra responsabilidad, si bien es cuidarnos, ¿verdad? Y si salimos, cumplir con todas las medidas, pero también en el ámbito económico esto puede llegar a colapsar y si el pronto regreso no se hace de una forma ordenada y el regreso de todas las fases no se hace de una forma, digamos, donde también haya una presión, porque tristemente, aunque en su momento hubo ley, hubo mucha gente que le valió y la incumplió, pero mucha gente que sí la cumplimos y que por algún momento nos pudo beneficiar, ¿verdad? Ya sea el no pago de ciertos recibos, el no pago de la casa, pero que hoy por hoy está tocándose ponerse al día, independientemente tenga salario fijo o no. Entonces, por eso es necesario que haya una ley. Bueno, hay que seguir presionando, pero por el momento ya sabe que el decreto 32, pues usted está incluida como madre lactante y puede ir a denunciar al Ministerio de Trabajo. Así que hágalo, no se quede callada, ¿verdad? Sigamos haciendo presión para que se haga cumplir el decreto 32, pero igual sigamos haciendo presión por la ley de emergencia, que muy mala promoción se le dio. O sea, como era una propuesta de la Asamblea Legislativa, no cegamos y no vimos todos los beneficios que realmente había en la ley. Y había muchas personas criticando la ley cuando ni siquiera la habían leído. O sea, solo nos dejamos llevar por rumores. Entonces, lastimosamente pasa eso porque no leemos, porque no nos tomamos el tiempo para estudiar. Y es algo que desde Mamás Lactantes hemos venido promoviendo siempre. Estudiar, ¿verdad? Documentarnos. Eso es sumamente importante para que no nos dejemos llevar por rumores, ¿verdad? Para que no nos dejemos llevar por fanatismos, sino que nosotros seamos personas críticas con todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Exacto, de eso se trata. Por eso yo digo, el conocimiento es poder. Entonces, si como ciudadanos asumimos un rol de ejercer un control ante el gobierno, ¿verdad? Que como dije, son los 3 órganos del Estado, y no tomar ya una posición de nada más ser espectadores, sino entender que toda decisión que ellos tomen o no la tomen, nos afecta a nosotros. Bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar. Solo leo unos últimos comentarios. Dice por aquí, felicidades por el primer programa, ha sido muy útil, excelente programa, eso con todo. Felicidades por el programa, muy importante toda la información. Karen, gracias por todo su esfuerzo. Así que bueno, Cecia, de verdad ha sido un honor tenerte, que has sido como la primera invitada experta de este programa. Me siento muy contenta a pesar de todos los tropiezos que tuvimos al inicio del programa, pero bueno, es el primero. Le prometo que vamos a ir mejorando poco a poco, pero sé que toda la información que tú nos has compartido, de verdad que va a ser de mucho beneficio para todas las personas que estuvieron en sintonía y quienes lo van a poder seguir viendo después, porque mis hermosas mami siempre se encargan de hacer viral todo esto, ¿verdad? Así que sé que todas lo van a compartir en sus redes sociales y más personas van a poder documentarse con toda la información que tú nos has dado esta noche. Así que Cecia, te quiero mucho, te agradezco. Y bueno, ya saben que ella siempre está a disposición. Se las recomiendo como abogada, como notario. De verdad que es una persona muy honesta. Y sé que va a ser de bendición para ustedes si la necesitan en algún momento. No sé si quieres dar tu WhatsApp o si no, pues que se comuniquen al mío, que es de dominio público, cuando quieran contactarse contigo para alguna necesidad que las madres tengan. Ahí la dejo, opción tuya. No, pues estoy a la orden, ¿verdad? Mi teléfono es 7893 tu página, ¿verdad? También 80 y pueden también consultarme en mi página de Facebook como Cecia Rivas. Ahí estoy a la orden para poder asesorarles, ¿verdad? Para poder ver de qué forma puedo servirles, porque se trata de que todas nos ayudemos, se trata de que entendamos que de este país, para que salga adelante, necesita de todos. Y si todos lo hacemos juntos, pues va a pasar pronto. Entonces, y de nosotros depende que no se alargue este tiempo, ¿verdad? Y que podamos salir todas más humanas y no fragmentadas de esta situación.
Bueno, muchísimas gracias, Cecia. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. La invitación para que nos acompañen todos los sábados. Hemos tomado el compromiso de que lo vamos a créanme que a mí hacer esto me ha costado, a pesar de que trabajé varios años en televisión y en radio, como que no tomaba el impulso de hacer esto. No sé, las cámaras no me gustan mucho, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo y el compromiso de que todos los sábados a partir de las 8:30 de la noche, esperamos el otro sábado no haya ningún tropiezo al inicio, llevar este programa a cabo. Les adelanto que como ahora iniciamos con la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pues para el próximo sábado 8 voy a tener invitadas a la Corporación Chilena, la Comunidad de la Leche. Vamos a estar hablando sobre la lactancia materna y sus beneficios para el planeta, que es el eslogan que llevamos este año. Entonces nos va a acompañar, Larisa Chacón, que es la directora de esta corporación chilena y además es consultora internacional en lactancia materna. Así que una consultora internacional es como lo máximo en el área de lactancia, ¿verdad? Es el título mayor al que yo espero el otro año poder llegar. Y bueno, ella nos va a estar acompañando este sábado hablando de ese tema. Igual para el siguiente sábado vamos a tener a las mexicanas de Lactemos. Vamos a estar hablando sobre lactancia en niños mayores. Y bueno, todo este mes de agosto vamos con temas alusivos a la lactancia por la Semana Mundial y la Nacional, porque también tenemos Semana Nacional de la Lactancia Materna, que es la segunda semana de agosto. Así que vamos con muchos temas para ustedes y espero en otra próxima ocasión, Cecia, también tenerte para que hablemos sobre la vulneración de los derechos a las mujeres, ¿verdad? Que también es importante hablar de este tema, que como tú lo mencionaste al inicio, se ha estado dando bastante en esta época de pandemia, el 70% de violencia hacia las mujeres, y es algo que nos tiene que preocupar a todos y que es un tema importante para todos. Exacto. Así que bueno, con esto cerramos, se cuidan mucho. Y a seguir compartiendo esta información, por favor, compartan este en vivo e inviten a sus amigos y amigas para que puedan estar en sintonía de este programa. Como lo mencioné, lo que callamos las tetas, todos los sábados a las 8:30 de la noche a través de nuestra página Mamás Lactantes Salvadoreñas. Perfecto. Bueno. Gracias, Karen. Adiós, gracias mi amiga. a todas. Cuídate Feliz mucho. noche. Feliz noche.